Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? En esta lección vamos a revisar los trabajos preliminares que deben haberse realizado antes de visualizar la información y seleccionar las herramientas que vas a utilizar para ello. Aquí, en esta lección, vamos a hacer unas preguntas de verificación simplemente para saber si estamos listos y preparados para hacer todos los trabajos de analítica. También en esta lección vamos a distinguir en esencia los dos grandes grupos de herramientas que podemos utilizar, que en este caso son las tablas de datos y los gráficos. Seguimos encontrándonos en la fase de analizar. Aquí es donde todavía vamos a hacer la selección de técnicas numéricas y técnicas gráficas, pero antes de utilizarlas, pues es necesario saber si estamos en el momento adecuado para poderlo hacer. Fíjate, hablemos de varias cosas. Hay dos partes enormes en donde tú tienes que verificar si ya las cosas están listas. Por una parte, tienes que verificar que todo lo que debió haberse hecho en la fase de ETL se realizó. Otro es que tienes que verificar si aquello que tú tienes que hacer al momento de preparar los datos también lo realizaste. Es decir, hay como un parteaguas ahí en donde hay tareas que va a hacer el DBA o vas a hacer tú, desafortunadamente si nadie lo hace por ti. Y hay cosas que ya tienen que ver con los datos cuando ya los ponen a disposición tuya y que tú ya tienes que hacer un trabajo adicional específico de lo que quieres lograr. Entonces vamos a ver esas dos grandes vertientes a manera de preguntas para ver si estás preparado. Fíjate, antes de iniciar los trabajos de visualización de datos, debes asegurarte de que el objetivo de análisis está bien definido. Es decir, no te puedes manejar tú sin un objetivo al momento de analizar. Tú debes tener un objetivo claro y concreto de qué es lo que quieres más o menos encontrar, porque si no sabes eso, entonces no sabes tampoco qué herramientas son las más adecuadas para explorar los datos, porque no sabes exactamente qué quieres conocer de ellos. Entonces, es muy importante que tengas en primera instancia el objetivo. Después, tienes que verificar que el proceso de ETL se ejecutó correctamente. También debes revisar que las tareas de ingeniería de datos y de higiene de datos se realizaron con pulcritud. Todo eso hay que revisar antes de sentarse a empezar a sacar gráficas y empezar a sacar tablas. Todo eso. Si no tienes eso, muy probablemente sobre la marcha te vayas encontrando problemas que te hagan regresar. Una recomendación. Procura tener tus datos de una manera limpia y exacta, bien modelada, para que luego el trabajo de visualización sea sencillo. Haz de cuenta que todo lo que hace el trabajo de analítica, todo el ciclo de analítica de datos, el 70% es trabajar con las estructuras de datos, conocer los datos, modelar los datos, limpiarlos, revisar un montón de cosas. La visualización, es decir, donde empezamos a poner tablas y gráficos, eso es el último tramo, el último 30% del proceso es eso. Muchos cursos de analítica de datos comienzan diciéndote, mira, abre esta fuente de datos, abre este origen de datos y empiezas a sacar gráficas y empiezas a sacar tablas, todo muy bonito. Pero cuando tú ya vas a enfrentar la realidad, en el momento en que te toca a ti hacer ese trabajo en las organizaciones, te llevas una decepción de que tú dices, oye, es que los datos no están articulados, los datos no están preparados, los datos no están limpios, los datos ni siquiera sabemos cómo los vamos a integrar. En el curso que tomé, pues los datos ya estaban todos muy bien estructurados, todos preparados. Claro que todo funciona a la perfección, pero en la realidad tú eres el que se tiene que asegurar de que todo está en orden. Y si no está en orden, tú lo tienes que poner en orden. Y luego entonces, ahora sí te dedicas a seleccionar las tablas de datos y los gráficos que quieres poner. Ahí es donde mucha gente fracasa en la analítica de datos y se desilusiona un poco porque dice, no, es que esto es muy complejo para mí. Yo te aseguro que si los datos están bien preparados y bien modelados, la visualización es súper sencilla, es un proceso súper fácil. Armar un dashboard es algo muy simple, partiendo de que todo ya está listo. A mí me gusta verlo como que todo el trabajo de ingeniería de datos, que todo el trabajo de ETL es como poner los cimientos de la casa. Incluso hacer la obra negra de la casa. Ya los acabados, ya qué piso le pones a la casa, y cómo recubres las paredes, cómo decoras.
eso ya es lo final. Pero si tú no tienes los cimientos bien hechos, todo lo demás es muy complicado. Imagínate tú que ya estás en labores de visualización y en ese momento te percatas de que no hay manera de sacar cierta información porque el modelo no te lo permite y tienes que retrabajar, tienes que irte hacia atrás para volver a los cimientos, rediseñar el modelo de datos y volver a comenzar otra vez con visualización. Es mucho trabajo, mejor hazlo bien, hazlo a la primera. Y quise meter este contenido en este momento porque como ya vamos a empezar a seleccionar herramientas y ya vamos a empezar a visualizar cosas, yo te invito a que siempre hagas estos cuestionamientos antes. Aparte de que si estás en un ambiente profesional, si tú haces todas estas preguntas que te voy a decir en esta lección, pues aparte te vas a ver muy profesional viendo cómo queda claro que exactamente sabes de lo que estás hablando al momento de hacer analítica de datos. Fíjate, antes que nada, pues hay que mirar los datos. Eso es lo primero que tienes que hacer. Pregúntate, ¿se han enumerado cada uno de los orígenes de datos? Es decir, cada origen de datos, si yo tengo SAP y tengo un sistema legado y tengo hojas electrónicas y tengo unos archivos CSV y tengo una base de datos que compré en internet, lo tengo perfectamente ubicado. Es decir, si me dices, ponlo en una lista, un origen tras otro, lo tengo. Eso debe estar, sin duda alguna. Yo debo saber exactamente dónde voy a traerme los datos. Y luego, segunda pregunta que hay que hacer. ¿La periodicidad, la disponibilidad y los permisos están garantizados? Porque no se vale que yo tenga varios orígenes de datos y que yo empiece a preparar mi dashboard con ellos y luego resulta que no sé cuándo más voy a volver a tener los datos. Porque nadie me habló de periodicidades. Nadie me dijo que los datos iban a ser cada mes o a lo mejor me dicen, no, te lo voy a dar cada año. Ya me partió mi dashboard porque yo estaba pensando que mi dashboard tendría estos datos semana tras semana y resulta que no me los van a dar semana tras semana, resulta que me los van a dar mes tras mes. Entonces, si no voy a tener los datos disponibles con la periodicidad que necesito y si voy a estar teniendo problemas para tener permisos para acceder a ellos, mejor ni siquiera considero esos datos porque para mí no están disponibles, no los puedo usar, mejor no los tomo en cuenta. Otra pregunta que debes hacer. ¿Se han enumerado los campos de cada origen de datos? Es decir, si tú me dices que vas a bajar información de SAP, bueno, ¿cuáles son las columnas de eso que me vas a dar? ¿Son varias tablas o es una sola tabla? ¿Qué es lo que me vas a mandar? Eso debo yo tenerlo súper mapeado en un diccionario de datos perfectamente definido en donde yo sepa qué sí tengo y qué no tengo. Otra pregunta, ¿se conocen los tipos de datos de cada origen? Es decir, si yo me traigo un código de producto en un sistema y me lo traigo en otro sistema, porque hay, imagínate que en una parte tengo el catálogo de productos, pero en otro lado tengo transacciones. Oye, me estoy trayendo algo que dice número de producto y el otro también el número de producto. Estoy 100% seguro de que los dos tienen el mismo data type. ¿No será que alguno esté en textual y otro esté en numérico y que voy a tener conflictos? Debo verificar los tipos de datos de cada cosa que yo me traiga, tenerlo perfectamente mapeado. Se conoce la semántica de los datos, esa es otra cosa que debo hacer. Es decir, yo tengo que revisar si sé qué contiene desde el punto de vista del significado cada columna. No se vale que yo tenga una columna y que diga, mira esta columna, ¿quién sabe qué es? Bueno, si no sabes qué es, ¿cómo sabes si lo puedes usar o no? ¿Cómo sabes si es relevante o no? Claro que debes saber exactamente qué es lo que tienes en cada columna. Eso hay que preguntárselo. Otra cuestión es, ¿has analizado la taxonomía de los datos? Es decir, ¿tienes el código DTXC de cada uno? ¿Sabes si es numérico? ¿Sabes si es continuo? ¿Sabes si es de escala de razón? ¿Si es de valor? ¿O si es de identidad? ¿O si es llave primaria? Todo eso te lo dice el código DTXC. No estaría de más que toda la información que tú vas teniendo estuviera con su codificación perfectamente definida para que tú sepas qué posibilidades tienes y qué posibilidades no tienes. Acuérdate que hay ciertos gráficos que solamente funcionan con cierto tipo de dato. Acuérdate que hay ciertas técnicas estadísticas que solamente funcionan con cierto tipo de datos. Acuérdate que si tú vas a hacer un consolidado de alguna manera,
pues tienes que agarrar un campo de valor y el campo de valor tiene que ser numérico. Mientras que si tú vas a hacer una gráfica, muchas veces tienes que agarrar un categórico. Bueno, debes saber qué campo es un categórico, debes saber qué campo es numérico, debes saber qué campo es de valor o qué campo es dicotómico o qué campo es cualquier cosa. Entonces, tener la codificación de TXE es muy útil al momento de hacer analítica. Todavía más, tienes que verificar qué tantos registros tienes, ver la volumetría de los registros que estás teniendo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer un trabajo de analítica con miles de registros que con millones de registros. En abstracto, el modelo, tú puedes ver el diagrama entidad-relación y tú dices, ah, mira, estoy viendo el modelo. Créeme que si tú ves el modelo no te va a decir cuántos registros hay. El diccionario de datos no te va a decir cuántos registros hay. Tienes que entrar a alguna herramienta de visualización de datos para ver de cuántos datos estás hablando. A lo mejor tú ya estás planeando una analítica súper sofisticada, entras a la base de datos y resulta que tienes cientos de registros nada más. Cuando tú estás pensando en un escenario de un análisis transversal de muchos años, entras y te das cuenta que tienes muy pocos datos, que tienes solamente datos de los últimos 2 meses. Entonces tú dices, híjole, pues a lo mejor todo el dashboard que tenía planeado no es relevante porque no tengo datos. Entra a ver cuántos datos tienes. Y también, otra cosa interesante es, observa los datos, ve los datos. Yo quiero que haya una pantalla enfrente tuya en donde tú veas los datos y puedas decir, ah, mira, ya los estoy viendo. Porque en abstracto, te digo, el modelo de datos puede decir una cosa. Te puede decir, ah, mira, es que aquí está el categórico tal. Y tú dices, ah, empiezo a diseñar yo mi dashboard y empiezo a hacer mis gráficas asumiendo que ahí hay un categórico y que voy a tener mis categorías muy, muy bonitas. Y luego te vas a los datos y te das cuenta que esa columna en donde tú según tienes un categórico está llena con puros datos iguales de principio a fin. Estamos de acuerdo que dices, oye, es que no debería ser así. Te vas a llevar muchas sorpresas del tipo, es que no debería ser así cuando ves los datos. Cuando tú ves los datos te percatas de que hubo un error en el sistema, de que hubo un error en la captura, de que la gente debiendo poner, por ejemplo, imagínate en un sistema de riesgo, es que la gente ahí debería haber seleccionado la causa o el motivo de un incidente, pero por simplicidad al momento de capturar siempre le daban omitir o causa general o causa desconocida. Todo tienes puras causas desconocidas en riesgo. Y tú dices, ¿qué? ¿Por qué le capturaron eso? Causa desconocida es un dato válido. Lo pusieron, pero realmente no están dándome la información que yo quiero. Entonces, entra a ver los datos para ver si verdaderamente tienes lo que crees que tienes. Y luego vienen algunas tareas de Feature Engineering que debes revisar. Primero, un gran segmento del Feature Engineering tiene que ver con la pertinencia de campos. Hay que hacer varias preguntas. Primero, ¿se ha establecido el objetivo de investigación de tal manera que se sabe la información que se requiere y cuál es el alcance y las limitaciones de tiempo y costo? Ahí tienes que saber qué es lo que quieres lograr con tu análisis para poder determinar qué campos sí ocupas y qué campos no ocupas. Después, ya que identificaste los campos requeridos, es decir, para mi análisis yo ocupo estos campos, falta que revises si los tienes o si no los tienes. Imagínate tú que necesitas el campo edad de los empleados. Imagínate que tú revisas y no tienes el campo edad. Entonces, ahí estamos ante un campo requerido no existente, porque necesito ese dato, pero no lo tengo. Imagínate también que necesitas el departamento al que pertenece el empleado. Vas y buscas y efectivamente ves que ahí tienes el campo departamento. Entonces, ese campo es un campo requerido existente. Ahora, hay que ver si tenemos los campos requeridos indirectos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si ocupabas el campo edad, pero te das cuenta que no lo tienes, pero puede ser que en otra parte de tus datos tengas fecha de nacimiento. Entonces tú dices, oye, no tengo la edad, pero tengo fecha de nacimiento. Esta fecha de nacimiento
es un requerido indirecto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, mi análisis no me pide fechas de nacimiento, ese campo lo puedo utilizar para generar edad, que sí es requerido. Es decir, utilizo un campo no requerido para poder llegar a un campo que sí es requerido. Entonces, ¿dispongo de esos campos o no? ¿Qué pasa si yo tengo un dato requerido no existente y no tengo un campo requerido indirecto? Es decir, no lo puedo generar de ninguna manera. Pues yo debo plantearme si mi análisis es posible y además útil con lo que tengo o no. Otra pregunta que hay que formular: ¿hay campos que son innecesarios? Puede ser que tú tengas campos que no vienen al caso en los datos, pues tú tranquilamente puedes eliminarlos. Aquí no funciona mucho el asunto de que déjame los dejo por si se ocupa después. Si se ocupa después lo incluyes, pero no lo dejes por si se ocupa. ¿Queda claro? Trata de dejar el mínimo de datos posibles, porque toma en cuenta que toda esa información que tú vayas dejando en tus almacenes de datos para analítica, tarde o temprano se va a tener que cargar en memoria, y la memoria es un recurso muy escaso y muy costoso, muy determinante en la velocidad en que todo ocurre. Entonces no vaya a ser que tú, por tener campos que no estás necesitando en el momento, estés consumiendo memoria valiosa que va a pegarle al desempeño de tus herramientas de analítica. Si en algún momento dado llega a ser que sí ocupes un dato, lo incluyes después, cuando lo ocupes, no de momento por si después sucede. Entonces elimina los campos, revisa que se hayan eliminado los campos que no tienen nada que ver con tu análisis. Más preguntas que tienen que ver ahora con la generación de los campos. Aquí es cuando tú dices, oye, ya tengo cierto conjunto de campos, estos campos son requeridos, son útiles, pero hay otros campos requeridos inexistentes, no los tengo, pero los puedo calcular. Entonces ahí tienes tú que preguntarte, ¿hay campos que deban dividirse en dos o más? Puede ser que haya campos que estén integrados y tú tengas que dividirlos o fraccionarlos para tener diferentes informaciones ahí. Por ejemplo, en el caso de México hay un código que se llama CURP, y ese CURP trae la fecha de nacimiento de las personas y trae el género y trae el estado de la república en el cual nacieron, etc. Entonces podría ser que tú dices, híjole, ¿sabes qué? Yo no tengo la fecha de nacimiento, yo no tengo el género de la persona, yo no tengo el estado de la república en el cual nació, pero tengo el CURP. Entonces, ¿qué hago con el CURP? Lo divido y saco fracciones ahí. Otro escenario, hay dos o más campos que deban integrarse en uno solo. También puede pasar al revés. Si yo puedo dividir un campo en varios, también puede ser que yo a partir de varios quiera integrar un solo campo. También son campos nuevos que yo voy a agregarle a mi modelo. Otra pregunta que debes formular, ¿hay campos que deban calcularse o son producto de alguna función? Aquí son las típicas fórmulas en donde dices tú, tengo cantidad, tengo precio unitario, pero no tengo el total de la compra o de la venta. Pues es muy sencillo, multiplico cantidad por precio unitario, me va a dar ese campo nuevo que no tengo, pero que yo sé que tranquilamente lo puedo generar. Ahí lo único que es importante es que tenga muy definida la formulación para llegar al valor nuevo. Siempre hay que tener esas fórmulas bien especificadas. Otra cosa que puedo hacer es preguntarme si hay campos que son porciones de otros. Ahí me refiero a técnicas de extracción, que dices tú, ¿sabes qué? Yo tengo que generar un campo nuevo que es los primeros 5 caracteres de este campo, o los últimos 5 caracteres de este campo, o el carácter del 4 al 10 de este campo. Yo puedo extraer porciones de algunos campos que tengo, y también puedo hacer yo una generación de nuevos campos a partir de limitadores. Yo digo, ¿sabes qué? Yo voy a tener un campo nuevo y se compone de todo lo que encuentres en este otro campo hasta encontrar un punto, o hasta encontrar el segundo punto, o el espacio, o lo que tú quieras. A eso se refiere delimitadores. Hay que ver si yo tengo campos nuevos que puedo generar a partir de todos estos escenarios. Pregúntatelo si es necesario hacerlo. Después hay que entrar también en un tema de verificación de normalización de nombres. Ahí es,
Se han definido notaciones que se usarán para los nombres de las tablas y los campos. Toma en cuenta una cosa. Si tú tienes varios orígenes de datos diferentes, tienes SAP y tienes sistemas legados y archivos en Excel y archivos SVG, probablemente todos traigan columnas con datos, pero resulta que no tienen la misma nomenclatura de columnas. Me refiero al nombre. Puede ser que alguna notación maneje los nombres en mayúscula, otros manejen los nombres en minúscula de campos, me refiero, otros utilicen Snake Notation, otros Pascal Casing. Lo ideal es que cuando tú integras toda la información para tus trabajos de analítica, tú vas a tener un modelo de datos autónomo, independiente de todas las demás orígenes. ¿Cómo vas a nombrar los campos? Fíjate, ahí pongo algunas cosas. Hay una sintaxis que es constantes, donde pones todas las palabras en mayúsculas. Está Pascal Casing, que es donde pones todo en minúscula, pero las primeras letras de cada palabra van en mayúsculas. Camel Casing es similar a Pascal Casing, a excepción de que la primera letra de la primera palabra siempre va en minúsculas. Snake Notation, que es mi favorita para nombrar campos, es donde pones todas las palabras en minúsculas separadas por guiones bajos. No hay que usar el guión intermedio. El guión intermedio causa problemas. ¿Por qué? Pues porque resulta que en la mayoría de los sistemas el guión intermedio es el operador de resta. Entonces, al querer nombrar un campo, puede interpretar que quieres un campo menos el otro campo. Ahí evitemos eso. Usa el guión bajo. Dot Notation, pues es lo mismo que Snake Notation, pero con puntos en lugar de líneas. Y Hungarian Notation, este es muy útil porque Hungarian Notation trata de ponerle un sufijo o un prefijo o un sufijo a las palabras para indicar de qué se trata. Por ejemplo, si tú le pones TBL, Hungarian Notation, podría significar que es la tabla Hungarian Notation, por decir algo, ¿sí? Entonces, ahí hay que ver eso. También hay que ponerse de acuerdo de cómo vas a llamar las tablas, si vas a llamarlas en singular o en plural. Hay que ser estandarizados. Si nombro las tablas en plural, procura nombrarlas todas en plural. Si quieres singular, nómbralas todas en singular, pero no estés intercambiando. La cosa es que tú veas algo bastante coherente y bastante, ¿cómo te diré? Estandarizado. Que no tengas que estar lidiando con esas discrepancias entre nombres de campo que te hagan divagar con lo que estás haciendo. Procura pasarlo todo a algo estandarizado y mantente en eso. Y hay algunos campos que son muy estándar, por ejemplo los identificadores, las descripciones, los nombres, las cantidades, las fechas. Es muy común que algunos modeladores de datos acostumbren ponerle a los identificadores una notación basada en Hungarian Notation o en Snake Notation, en donde le ponen ID clientes, ID productos, ID, y esos tú ya sabes que siempre son los identificadores los que están así. O le ponen nom producto, nom sucursal. Tú sabes que al decir nom es el nombre. Entonces puedes llegar a tener esos convencionalismos para el nombrado que te pueden servir mucho a entender los datos. ¿Qué es lo que tienes en los datos? Con el simple hecho de ver el nombre del campo. Obviamente, entre más estandarizado esté, pues es mejor. Otra cuestión que debes verificar, por ejemplo, es corrección de datos y el manejo de duplicados. Pregúntate lo siguiente: ¿hay registros duplicados que no deban estar duplicados? Y si los hay, pues hay que tronarlos. Me ha tocado ver muchas ocasiones en que los analistas de datos dicen: no, es que no tiene registros duplicados. Y yo les pregunto: ¿por qué dices que no tiene registros duplicados? ¿Ya lo verificaste? No, es que no debe tenerlos. Lo sorprendente es que cuando integras cosas de diferentes fuentes, lo más probable es que haya registros duplicados que ni siquiera sepas que tienes. Entonces, procura, por no dejar, siempre preguntarte: oye, ¿hay duplicados o no hay duplicados? No me lo digas en teoría, no me lo digas, es que no debiera haber. Revísalo, revisa que no haya, porque después te puedes llevar sorpresas. Y puede ser que tu herramienta analítica haga cosas raras y que no funcione. Tú dices: ¿qué es lo que pasa? ¿Qué está fallando en mi modelo? Pues nada, el modelo está perfecto. Lo que pasa es que como no revisaste los datos y tienes registros duplicados que no sabes que tienes, pues te está dando situaciones o resultados
incorrectos. Esa es la situación. El modelo puede estar perfecto y toda la formulación que haces puede estar perfecta. Las relaciones entre datos pueden estar perfectos, las herramientas, todo perfecto. Pero no revisaste los datos y los datos te están dando un resultado erróneo porque no revisaste los datos. Entonces hay que checarlos. Pregúntate, ¿todos los atributos de unicidad realmente son únicos? En teoría hay varios códigos que debieran ser únicos. Si tú dices, oye, número de empleado, lógico que debe haber uno solo por empleado. Revísalo de todas maneras. Ah, mira, aquí hay 2 registros repetidos y no nos dimos cuenta. Acuérdate tú que la mayoría de las herramientas de analítica, le hace Power BI, Tableau, o cuando estás programando en R o estás programando en Python, no son manejadores de base de datos. Son herramientas de analítica y visualización. Es decir, mientras que si tú en SQL Server, en MySQL, en Oracle, en Access, intentas ingresar un registro repetido en donde no puede haber repetidos, inmediatamente va a saltar un warning y te va a decir, oye, hay una violación a la llave primaria. Estás repitiendo registros con el mismo código. Las bases de datos te lo van a decir porque ese es su trabajo. Pero cuando tú agarras los datos y los pones en una herramienta de analítica, como no es un manejador de base de datos, si tú metes 2 diferentes empleados con el mismo número de empleado, no le importa. Dice, asumo que es correcto lo que me estás pasando, porque asumo que limpiaste los datos antes de que estén aquí. Necesitas verificarlo, sobre todo cuando tengas varias fuentes de datos que traigan datos muy similares, revísalo. Otra cosa que tienes que preguntarte es si los datos tienen errores. Independientemente del análisis que vayas a hacer, no es admisible que soportes que haya errores. Hay que tratar de limpiar los errores en la medida en que se pueda y corregirlos. Hay que checar pues ortografía, si hay campos incompletos, hay datos truncados, fórmulas que no se aplicaron bien o que por alguna razón solamente se aplicaron para ciertos registros pero para otros no. Esas verificaciones se tienen que hacer. Si no las haces, es decir, si tú pasas datos erróneos a tu analítica, pues te vas a dar cuenta que el resultado de la analítica también va a ser equivocado. ¿Qué más debes revisar? Pues debes revisar las equivalencias categóricas, es decir, oye, todos los datos categóricos tienen su correspondiente categórico descriptivo. Hay que revisarlo. ¿Sí? De repente tú tienes un categórico que son números 1, 2, 3, 4, 5, pero tú dices, ¿cómo pongo eso en un gráfico? No voy a poner 1, 2, 3, 4, 5. Yo tengo que poner la descripción del categórico. Es que el 1 es activo, el 2 es inactivo, el 3 es cancelado. Probablemente yo tenga que poner el activo, inactivo y cancelado y no el 1, 2 y 3 que significan eso. Entonces, siempre debes hacer como que esa conversión. También aplica para los codificados categóricos. En general tienes siempre que tener un descriptivo en la medida de lo posible, sobre todo si vas a graficar. Otra cosa es, ¿se han calculado los categóricos dicotómicos? Hay que preguntarse si hay un categórico dicotómico de tipo sí o no, activo, inactivo, vivo, muerto, etcétera, lo que sea. Muchas veces esos campos se calculan a partir de una evaluación de ciertas condiciones. Tú al final a tus datos dices, si se cumple esta condición más esta condición menos esta condición, entonces tienes un categórico dicotómico de tal nivel o de lo contrario el otro. Asegúrate de que estás calculando los categóricos dicotómicos en todo momento. Pregúntate también, ¿se han asignado los categóricos de intervalo correctamente? Acuérdate que los categóricos de intervalo son aquellos en donde consideras una escala preferentemente continua y dependiendo del valor caes en ciertas clases o intervalos y vas diciendo, por ejemplo, tú tienes el campo edad, pero tienes un categórico que es de 0 a 18, de 18 a 25, de 25 a 35, 35 a 45. Ese es un categórico de intervalo. Entonces, asegúrate de que a partir del dato que estás tomando referencia, tú empiezas a actualizar. Imagínate tú que sacas una analítica de datos en cierta fecha. Pero imagínate que si lo sacas 15 días después, hay varias personas que cumplieron años y que antes estaban en una categoría y ahora están en otra.
siempre tienes que volver a calcular los categóricos de intervalo porque no vaya a ser que cambiaron entre un informe y otro. Revisa eso siempre. No asumas que está correcto porque así funcionó la vez pasada que lo sacamos. Puede ser que hayan cambiado y que hay que dar un refresh a eso. Filtros. También tienes que ver si estás considerando únicamente las columnas y los registros pertinentes. Imagínate que vas a hacer una analítica para este año. Nada más, tú dices, ¿sabes qué? Voy a hacer una analítica del año presente. Es más, del año pasado y este. Yo te preguntaría, entonces, ¿para qué quiero los registros de 5 años atrás, de 10 años atrás? No lo necesito. Entonces, debe haber un filtrado. Antes de que se me proporcione la información, debe filtrarse de tal manera que solamente me proporcione lo que yo ocupo. Siempre y cuando tenga privilegios para poder ver la información que necesito. Entonces, ahí hay que filtrar columnas y filtrar filas también. Fíjate todas las preguntas que te tienes que estar formulando para verificar si ETL estuvo bien realizado. No creas que ya nada más porque te pusieron los datos enfrente quiere decir que ya están bien. Todas estas preguntas que te estoy diciendo hay que formularlas. Alguien las tiene que formular. Si nadie tiene respuesta a ello, hay que revisar que las cosas estén bien. Por último, con respecto a Feature Engineering, hay que asegurarse que se tiene un modelo de datos. Pregúntate, ¿hay un modelo de datos independiente a producción? Por producción me refiero a las bases de datos reales en las cuales se está guardando todo lo que se está habiendo de transacciones en la organización. Esas bases de datos no se tocan para analítica. Tú no trabajas con bases de datos de producción. Las bases de datos de producción son para registro, nada más. Tú lo que vas a hacer es traerte la información de ambiente de producción y ponerlo en una base de datos de analítica que es independiente, y ahí sí puedes cometer los errores que tú quieras. No pasa nada porque no le vas a estar pegando a los sistemas del día a día en la organización. Entonces, pregúntate, ¿el modelo de datos ya está? ¿Ya tengo ese modelo de datos o no lo tengo? Porque todos los datos te los vas a tener que estar trayendo y los vas a tener que estar montando en ese modelo de datos independiente sobre el cual tú vas a trabajar. Entonces, ¿qué pasa si ya tienes ubicada toda la información y de repente te encuentras con la novedad de que no hay un modelo de datos integrado? ¿En dónde vas a meter eso? Tú dices, ¿sabes que no hay modelo? Entonces, yo no sé si la información se va a relacionar bien. Yo no sé si voy a tener disponibilidad de ciertos datos a partir de datos de otra fuente, porque no hay manera de que yo los interconecte. Entonces, ese modelo debe existir. También debes preguntarte, ok, vamos a suponer que sí tengo ese modelo. ¿Hay un proceso de carga periódica de datos al modelo? Es decir, dijimos que cada semana íbamos a estarle cargando datos. ¿Hay un proceso para cargar esos datos de manera automatizada semana a semana? Puede ser que la respuesta sea, no lo hay. Puede ser que la respuesta sea, lo vamos a tener que bajar nosotros a nuestra máquina y nosotros vamos a tener que estar cargando los datos manualmente. Si eso sucede, no pasa nada, se vale. Nada más que debo tener un checklist en donde vaya revisando todos los pasos que debo hacer. Yo no puedo confiar en que la gente me diga si lo hice bien. Necesito asegurarme que la gente lo hizo bien, porque como es un proceso manual, pues está más propenso a errores. Entonces, debo yo hacer esas verificaciones. Todo eso tiene que suceder antes, siquiera, de pensar en las transformaciones que yo voy a hacer para mi trabajo de analítica. Es nada más para ponerme los datos base sobre los cuales yo voy a empezar a trabajar mis productos de analítica. Tuvimos que hacer todo lo anterior. Tuvimos que haber preguntado todo lo anterior.